oportunidad para que meditemos en la palabra de Dios. Amén. Después de alabar al Señor, es maravilloso alabar al Señor. Amén, hermanos. Estaba ahorita batallando, queriendo sentarme porque pues ya los 25 años ya me pesan y los 40 más, porque traigo un tema en una pierna, pero me siento raro alabando al Señor sentado y no lo hice, así que esperemos que Dios nos ayude para estar bien, porque sí, traigo ahorita un poquito el dolor, pero vamos a meditar, hermanos, en su palabra, y vamos a hacerlo como lo hemos estado haciendo. ¿Lo recuerdan? En las últimas semanas. ¿Recuerdan de qué hemos estado hablando? Pues ahí está ya proyectado. Sí lo tiene ya, ¿verdad? Sí. Amén. Hemos estado hablando acerca de los siete yo soy de Jesús. ¿Cuál toca hoy, hermanos? ¿Alguien sabe? Hablamos acerca de Jesús como el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? Haciendo alusión al maná que estuvieron comiendo el pueblo de Israel durante 400 años en el desierto, y después, durante 40 años, perdón, y después de eso, hermanos, vimos, hermano Alfredo hablando de yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y el contexto tuvo que ver con aquella mujer acusada de adulterio, pero también y mayormente con aquella persona que recobró la vista, ¿verdad? Utilizando el ejemplo de una persona que estuvo en obscuridad y que ahora había abierto sus ojos, ahora había sido iluminada su vista, así como Jesús lo hizo para con todos nosotros, hermanos, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Ahora toca el tiempo para meditar, hermanos, en la tercera declaración de Jesús, el tercer yo soy de Jesús, cuando Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Abra su Biblia en el capítulo número 10 de Juan, por favor. Vamos a leer el pasaje donde se encuentra este versículo número 7 para tener el contexto completo, hermanos. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice en Juan 10, 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas? Ahí tienen ese versículo. Pero vamos a leer unos versículos antes y unos versículos después para entender, hermanos, de qué está hablando Jesucristo cuando dice que Él es la puerta de las ovejas. ¿Están ahí en Juan 10, hermanos? Amén. Amén. Dice del versículo, vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Dice, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, una vez más. Oramos a ti en este día, agradecidos por todos.
Te rogamos, Padre, para que nos bendigas en esta hora con la meditación, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres maravilloso con nosotros. Gracias porque eres bueno, nos bendices. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara y es una fuente inagotable, Señor, de agua viva. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar tu palabra, a poder ser, Padre, hacedores de tu palabra, no solamente oidores, a que esta palabra pueda quedar guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, y pueda ser usada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre, para crecimiento, para madurez. Gracias. Nos encomendamos a ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este contexto, ya no se veo. Este contexto en el que está situado esta historia nos presenta el tema de lo que Israel siempre ha conocido, y hay muchas alusiones a ello en la palabra con respecto al tema de la vida agrícola, que para ellos era una situación muy cotidiana. Ahorita vamos a ver si se puede volver a... Ahí está. ¿Ya se vio? Permítame. Ahí está, ¿verdad? Amén. No. Listos. Hermanos, para el pueblo de Israel siempre ha sido esto, asunto de la agricultura, de la vida agraria, algo común, siempre lo fue. Las personas, hermanos, sabían que lo que les estaba diciendo Jesús, ¿sí? Sabían que era algo que aplicaba para su vida. De hecho, de eso se trata. Estas metáforas que usa Jesús son metáforas que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Cuando les dice acerca del pan de vida, por ejemplo, ellos inmediatamente su memoria se trasladó a cuando les dio Dios, ¿sí? Que ellos decían que Moisés, pero Dios les dio maná del cielo. Ahora Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Así que cuando Jesús dice y empieza a hablar acerca de ovejas, de redil, de pastor, para ellos era algo muy normal, ¿sí? Para nosotros en este tiempo, en el mundo urbano, a lo mejor no es tan común, pero ubicamos, ¿sí?, en la vida agraria, en el campo, este asunto del pastoreo de las ovejas y de otros animales, ¿verdad? Así que entendemos, hermanos, nosotros este tema, pero para quienes estaban escuchando en ese momento las palabras de parte de Jesús era algo muy común de su vida diaria. Dice el versículo número 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí inicia este pasaje, hermanos, y hay varias figuras, ¿sí?, varias personas y varias situaciones de las que está hablando Jesús. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, primero dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Ahí hay una puerta, hay un redil, hay unas ovejas, todos estos personajes. Además, hay un ladrón y un salteador. Se está desconectando mucho, pero vamos a tratar de... Si quieres, le apagamos y ahí les voy comentando cómo está el asunto, para que no se distraigan, porque ahorita van a empezar a salir imágenes y trailers de películas de Apple TV y se va a distraer la raza. Muy bien, gracias. Ahorita les cuento cómo está ese asunto. Así que, hermanos, no se sorprenden las personas, porque incluso toda la historia del pueblo de Israel tiene que ver personajes históricos con este asunto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, hermanos, leemos en la Escritura, en el Génesis, que ellos tres habían sido pastores, justamente antes de ser lo que eran, cuando fueron los patriarcas de los cuales Dios trajo la descendencia al pueblo de Israel. Ellos entendían claramente este asunto. También, hermanos, otro personaje histórico para el pueblo de Israel y su historia, que fue Moisés,
¿sí? Sabemos por las mismas escrituras que había sido un pastor, ¿sí? Pastor de ovejas antes de llamarlo a que pastoreara a su pueblo. Y otro, definitivamente, de los reyes, el rey David, ¿sí? Antes de ser llamado como rey, antes de ser ungido, cuando lo llaman, dice Samuel a su padre Isaí, ¿dónde está? ¿Ya son todos tus hijos? Sí, no, allá anda, el más chiquitillo allá anda dándole de comer a las ovejas, ¿verdad? Entonces sabemos que ese David también fue pastor. Así que grandes personalidades, hermanos, del pueblo de Israel entienden y saben de este asunto de las ovejas y del pastor. Hay un personaje aquí, o unos personajes central de este pasaje, hermano, que son las ovejas. ¿Qué características tienen estos animales? Bueno, las personas lo sabían en aquel entonces, hermanos, lo entendían claramente, que las ovejas eran animales desamparados, indefensos, extraviados y extremadamente sucios, necesitados de un ser humano para que les limpiara. Por eso es que Dios, a través de la historia, utiliza esta figura, este animal, las ovejas, para hacer referencia a su pueblo. Las ovejas, hermanos, requieren supervisión, requieren dirección, requieren rescate y limpieza constante, o si no, de lo contrario, van a morir. Así que ser pastor, hermanos, era un buen entrenamiento para posteriormente dirigir personas. Esto lo vimos en los personajes que ya les mencioné. Así que frecuentemente, hermanos, se utilizaba la imagen del pastoreo para describir a Israel como el rebaño, como el pueblo de Dios. Incluso un salmo muy famoso, Salmo 23, todos se lo saben, a fuerza, sí o sí. Salmo 23:1, que dice, Jehová es, ahí está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, de reposo me pastoreará. Ya que saben los demás versículos, sé que se lo saben. El Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías, profeta, dijo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y otro profeta, Ezequiel, dice, yo mismo apacentaré mi rebaño. Evidentemente está hablando Jehová. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Ezequiel 34:15. Así que, hermanos, la metáfora de un pastor sugiere un cuidado tierno, ¿sí? En este pasaje vemos otro personaje justamente que es el pastor. Después de ver las ovejas vemos al pastor. No me voy a meter ahí en el tema del pastor mucho porque la siguiente predicación habla justamente de eso. En el capítulo hay una continuación y después de decir Jesús, yo soy la puerta, dice, yo soy el buen pastor. Pero tengo que hacer mención de algunos puntos específicos porque tienen que ver con este asunto, hermanos. Otro personaje es el pastor. Y el pastor tiene que cuidar, tiene que limpiar, tiene que guiar, tiene que dirigir a las ovejas hacia un lugar que está mencionado en este pasaje, ¿sí? No es un personaje, es un lugar mencionado llamado el redil. Y de ese justamente es que traía un montón de imágenes, hermanos, del redil. Pero como no pudimos ahí conectarnos, se los voy a describir para que nos ubiquemos. Creo que la mayoría tiene la idea de lo que es un redil, ¿sí? En nuestro tiempo, hermanos, la mayoría de los rediles se hacen con alambradas, ¿sí? Con alambre de púas y maderas. Se hace una cerca alrededor de donde están las ovejas resguardadas. Pero es muy importante entender que el redil en aquel tiempo, en la antigüedad, no era de esta manera, por varias razones, ¿verdad? Para empezar, no existía el alambre de púas.
en aquel entonces. El alambre ese galvanizado que se dobla y se hacen púas no existía, sino que más bien la mayoría de los rediles, ojo, eran para resguardar a las ovejas. La mayoría de los rediles eran de muros de piedra, ¿sí? Elevados, altos, de tal manera que las ovejas no pudieran escaparse de un brinco. Y la característica, mira, ya se conectó, a ver si se puede. Y la característica, hermanos, de ese redil es que era muy grande, normalmente podía ser rectangular o circular. Y otra característica que tenía es que solamente tenía una puerta, que no era una puerta como las puertas que conocemos nosotros hoy en día, ¿sí? Sino que la puerta hacía referencia a un hueco, ¿sí? Es decir, donde está esa puerta, si lo quitamos, queda el hueco, ¿sí? Y entonces le llamaban puerta, y esa es la que hace referencia a Jesús, hermanos, al hueco, al espacio por donde pasaban las ovejas, por donde entraban y salían. A eso hace referencia Jesús cuando les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos inmediatamente entendieron que había un redil, muro de piedra, ¿sí? Circular o rectangular, y que en un momento, en un pedazo, en una parte de todo ese cerco de muro de piedra, había un espacio por donde pasaban, entraban y salían diariamente las ovejas. Jesús dice: yo soy esa puerta, yo soy ese espacio, yo soy ese acceso al redil para entrar y salir de él. Es lo que está diciendo Jesucristo cuando dice: yo soy la puerta. Amén, hermanos. En los versículos del 1 al 10 que leímos, hermano, Jesús hace un contraste con otros personajes, ¿sí? Los ladrones y salteadores, es otro personaje que vemos en ese pasaje. Y entonces él está contrastando, hermanos, al pastor, con estos personajes, y está diciendo que hay un pastor verdadero y que hay ladrones. ¿Por qué se hacía el redil de esta manera? No solamente para que las ovejas no se escaparan, hermanos, brincando el muro, sino que también lo hacían para poder librarlos de los depredadores y de los ladrones. Si tenían las ovejas por ahí sueltas o sin un muro que las rodeara y las protegiera, pues era muy fácil para los depredadores, para animales como los coyotes, animales de ese tipo que viven de comer carne de animales, ¿verdad? Que se las comieran, que las mataran, que las lastimaran, que las dañaran. Así que es por eso que estaban resguardadas en un redil, vamos a decirle amurallado, ¿sí? Y otra razón es porque, bueno, finalmente tenían un valor las ovejas, ¿sí? De ellas se sacaba leche, se sacaba lana, evidentemente carne, ¿sí? Lo que conocemos como carne de cordero. Y entonces a otras personas pues les interesaba tener corderos, y pues en vez de hacerse de ellos mediante una forma lícita, pues se metían a los rediles, a los cercados, y se las llevaban si no estaban resguardadas correctamente. Así que por eso estaban en un redil. Y el asunto de la puerta, hermanos, tenía algo muy interesante. Si usted ve en el versículo número 3, dice: a este abre el portero. Está diciendo al pastor verdadero, y no a los que se meten a robar, los que se brincan para robar. Al pastor verdadero, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Este redil, hermanos, era resguardado no por el pastor, sino que los pastores, ¿sí?, subcontrataban, tenían un ayudante, un tipo de vigilante, que es el que dice Jesús ahí. Se le llamaba portero porque era el que estaba a la puerta, a la entrada. Cuando después de pastar todo el día las ovejas regresaban a su redil para ser resguardadas, eran encomendadas y cuidadas a un portero, ¿sí? a un vigilante, a un velador, a un cuidador que estaba ahí a la entrada de la puerta. Sí, ahí se sentaba o ahí estaba de pie. Ahí el punto es que estaba ahí en la mera entrada para que las ovejas no se salieran y para que no entrara nadie por esa puerta a llevárselas, depredadores, ¿sí?, o alguna persona. Ese es otro personaje. Los pastores en el día las llevaban, hermanos, a pastorear fuera del redil,
¿sí? A comer hierbas, a beber agua, aunque dentro del redil solían también tener unos pozos de agua. Y luego, después de hacer todo ese asunto durante el día, las regresaban al redil, y en la noche mayormente el portero era el que estaba a su cuidado. En el día, cuando ya era hora de volver a salir, a pastar, a andar ahí haciendo pues lo que hacen los pastores con las ovejas, de llevarlas, ¿sí? Llevarlas al pastoreo, ya el pastor entraba al redil, hermanos, y hay algo muy interesante, ¿sí? Las ovejas, consideradas como animales que son limitados, que son dependientes de su pastor y hasta cierto punto tontos, no lo son así, porque dice Jesús que reconocían la voz de su pastor. Si otro pastor llegaba y se metía y les hablaba, no les seguían. En estos rediles normalmente solían ponerse ovejas de diferentes rebaños. Si era un redil grande, el portero las cuidaba todas y recibía una paga proporcional de cada uno de los pastores que tenían sus rebaños, así que podían estar mezcladas las ovejas de diferentes pastores, de diferentes rediles chiquitos, por así decirlo, y podían andar ahí todas juntas, pero a la hora que el pastor entraba al redil por la puerta, el portero obviamente sabía quién era el pastor que podía entrar, el pastor se paraba en medio de ellas, les hablaba, y entonces iniciaba la separación, y solamente las ovejas que eran de ese pastor eran las que le seguían. Qué impresionante, ¿verdad? No seguían a las de pastores, y si alguien quería meterse porque el portero se descuidó y se las quería llevar, las ovejas, hermanos, no le seguían, al menos no por su propia voluntad, ¿sí? Las tenían que cargar y llevárselas, ¿verdad? Por fuerza. Eso es el contexto de lo que está hablando Jesús, hermanos, del redil, del pastor, de las ovejas y de los ladrones y salteadores. Pero ¿a qué hace referencia Jesús? Recordemos que es una metáfora, ¿sí? Jesús está diciendo, yo soy la puerta, pero sabemos que no es literal, ¿verdad? Sabemos que Jesús no es una puerta, como no era Jesús literalmente un pan, ¿sí? Al menos no el pan físico que comieron el pueblo de Israel. ¿A qué está haciendo mención Jesús cuando dice, yo soy la puerta? Bueno, la entrada al redil, hermanos, es la puerta. El redil, como ya decía, ahí se está viendo, el redil, como ya decía, es un lugar de seguridad donde están resguardadas las ovejas. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Dijo que el que entre por la puerta es el pastor, porque a este le abre el portero, versículo 3, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce. El versículo 4, hermanos, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, eso es indicativo de que hay ovejas de otros pastores. Dice, cuando ya ha sacado todas las propias, ¿sí? Dice, ahora, hermanos, esas ovejas lo van a seguir. Hemos visto en nuestro tiempo, he visto en el campo, hermanos, cómo suelen los pastores que van guiando ganado, cómo suelen ir detrás del ganado o en un costado, pero hay algo muy interesante aquí con respecto a las ovejas, animales muy nobles. Los ganaderos, sí, las personas que andan arreando al ganado, suelen ir detrás del ganado o en un costado por varios lados, porque el ganado es medio socarrón, ¿sí? Pero las ovejas, hermanos, tienen una característica de que son obedientes. Y el pastor, en este caso, no va detrás de las ovejas, no va en un costado, sino va adelante. Y les va hablando, y las ovejas obedientes le van siguiendo. No tiene él que estar cuidando de que a dónde van, porque él sabe que con su voz le van a reconocer y le van a seguir yendo delante de ellos. Esto quiere decir, hermanos, que para las personas que pastorean, sí, esto tiene mucho que ver con las personas que son ejemplo. Los demás, hermanos, acuérdense, las ovejas representamos cada uno del pueblo de Dios. Los demás esperan de nosotros no solamente oír nuestra voz, nuestra predicación, nuestro consejo con nuestra boca, sino esperan ver nuestro ejemplo. Así que cuando Jesús utiliza este ejemplo del pastor que se va adelante y les habla y oyen su voz y le siguen,
está diciendo que los cristianos hemos ido, todos, no solamente los pastores, todos hemos ido a vivir una vida en santidad, ¿sí?, de testimonio para dar el ejemplo y que los demás nos sigan. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cierto? Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Cuando lo ubican, ¿sí?, lo siguen ubicando por la voz. Es que ubican el camino por donde va, van adelante en señal de un ejemplo. Él va delante de ellos. Los cristianos debemos ser ejemplo para que las personas nos imiten y nos sigan. Cuando Jesús dice, hermanos, que yo soy la puerta, está haciendo algo, está diciendo algo que Él sabía, como cuando dijo que Él era la luz, cuando dijo que Él era el pan. Él estaba diciendo algo que sabía que iba a molestar, ¿sí?, que iba a causarles coraje a las personas en aquel tiempo. En nuestro tiempo, hermanos, hay muchas personas que no se agradan, que no les gustan las declaraciones a lo que le llaman políticamente incorrectas. ¿Han escuchado ese término? Políticamente, decir algo que es políticamente incorrecto, es decir, algo que ofende a ciertos sectores, ¿sí?, que se consideran minoría. Dicho de otra manera, en nuestro tiempo, hermanos, las personas quieren que cuando hablamos algo, decimos algo, seamos, y escúchelo bien porque ahí se va a ubicar, que seamos inclusivos. ¿Sí sabe a lo que se refiere ser inclusivo? ¿Sí? Es lo contrario a ser exclusivo, ¿sí? Inclusivo, exclusivo. Lo que está diciendo Jesús, hermanos, todavía en nuestro tiempo suena, de hecho, políticamente incorrecto. Está diciendo Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Estos rediles, hermanos, por los que pasaban las ovejas, tenían solamente una puerta para seguridad de las ovejas, para seguridad de los pastores, porque si hacían, ¿sí?, diferentes puertas, imagínense 12 puertas, 14 puertas para que por cualquier lugar pudieran salir, entonces no estaban cuidadas, no estaban resguardadas las ovejas, se podían salir por cualquier lado y no iban a contratar a 14 porteros, ¿verdad? Porque pues no salían. Así que solamente había una puerta, única y exclusivamente una puerta, por donde salían y por donde entraban. No debían salir ni por arriba, porque si salían por arriba es porque se las estaban robando los salteadores, los ladrones. Y ahora Jesús dice, así como en el redil de las ovejas hay únicamente una sola puerta, dice Jesús, bueno, yo soy esa puerta, una sola puerta, no hay más. Jesús, hermanos, está diciendo una declaración que para muchos en nuestro tiempo y en aquel tiempo también fue una declaración de exclusividad políticamente incorrecta. Jesús está diciendo, hermanos, de sí mismo que su reino, y ponga atención, es exclusivo, no es inclusivo. Hermanos, el redil no tiene 15 puertas, no tiene 15 maneras de entrar, solo hay una puerta, y esa puerta es Cristo Jesús. El Nuevo Testamento dice, hermanos, Timoteo, que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hermanos, al decir esto está diciendo que solamente hay un camino. En otro de los yo soy de Jesús, vamos a hablar de eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense lo que está diciendo Jesús, hermano. No está diciendo yo soy una puerta. En Juan 14 no está diciendo yo soy un camino. No, está diciendo yo soy la puerta. La puerta, no una puerta, la puerta. Y en Juan 14 no dice yo soy un camino, yo soy uno de los caminos. No, dice yo soy el camino, entendiendo que hay uno solo. Uno solo, hermanos.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos salvos. No hay otro nombre. Al decir Jesús, hermanos, que hay una sola puerta, que hay un solo camino, ofende a la cultura inclusiva, a la cultura pluralista en la que vivimos los cristianos, hermanos. Muchas personas se ofenden, hermanos, y nos ven mal a los cristianos cuando hablamos acerca de la exclusividad del reino de Dios. Pero Jesús es quien hizo, hermanos, esta declaración. Fíjense, dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Versículo 3. Y en el versículo 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los ladrones y los salteadores, hermanos, ustedes saben quiénes son, las personas que se brincaban al redil para robarse las ovejas. Pero en el contexto de lo que está hablando Jesús, ¿a qué hace alusión? Bueno, algunos han dicho incorrectamente que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento cuando dice los que vinieron antes de mí, pero no es cierto, porque los profetas no eran ladrones y salteadores. Cierto, no está llamando a Moisés ladrón, salteador, hermanos, ni a Isaías, ni a los profetas de Dios. Jesús se está refiriendo, hermano, a los falsos mesías, a todos aquellos que afirman ser el camino a Dios. En nuestro tiempo los hay, hermanos. Hay muchos salteadores y ladrones que se aprovechan de las ovejas del redil para beneficio propio, que se brincan al redil, que las sacan, que no son sus ovejas, pero que las tienen sometidas, hermanos, y que viven engañando al pueblo de Dios. Dicen muchas personas, a ver si podemos tener el video ese, espero que te pasé. Dicen muchas personas, hermanos, seguramente lo he escuchado, hay muchos caminos hacia Dios. ¿Lo he escuchado? Hay muchos caminos hacia Dios. No importa lo que creas, si sigues el budismo, el hinduismo, le pausas, el confucianismo, el taoísmo o cualquier otra religión, ¿sí? Todos esos caminos diferentes van hacia Dios. Dios tiene muchos hijos, muchos avatares, muchas manifestaciones, muchas encarnaciones en este mundo. Ese video que está ahí, no se va a escuchar, ¿verdad? No. Ese video que está ahí, hermanos, ubican quién es la persona que está ahí sentada de este lado, ¿verdad? ¿Sí? El Papa, que es el líder máximo de la Iglesia Católica, en ese video dice, al inicio, dice, todos los caminos, si ustedes se fijan, hay muchas personas ahí con diferentes... Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Gracias. Sí, déjalo. Voy a hacer una comparación. Son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí, a Dios. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, nosotros somos todos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es verdad eso? Hay un solo Dios allí. Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. Algunos Sikh, algunos musulmán, algunos hindi, hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. ¿Entendido? Vale, aplauden. Sí. Dice este hombre, hermanos, que todos los caminos, si eres musulmán, si eres hinduí, si eres lo que sea, budista, todos los caminos que tú practiques te van a llevar a Dios. Eso es lo que dijo en ese video, ustedes lo escucharon. Y lo acaba de decir hace
unos días. Incluso, ¿sí?, dentro del seno de la iglesia, de la cúpula, hay gente que practica el catolicismo que no está de acuerdo, obviamente, que lo está criticando por esa declaración, hermanos. El mundo, hermanos, quiere mantener un concepto de inclusión. Ustedes lo han visto, ¿sí? No, hay que ser inclusivos, porque ese exclusivismo, ¿sí? Todos los caminos llevan a Dios, todos somos hijos de Dios, no importa cómo tú lo concibas, ¿sí?, como tú, en lo que tú creas, de todos modos vas a llegar al mismo camino. Pero Jesús dijo hace 2000 años, yo soy la puerta, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si esto ofende, hermanos, sí, bueno, no podemos hacer nada con eso, porque es la palabra de Dios verdadera, revelada, que nos ha sido dejada a nosotros, hermanos. El mundo está en conflicto con lo que enseñan las Escrituras sobre la salvación, hermanos. El hecho de que Cristo sea llamado el unigénito, el único del Padre, es un problema. Contaba el hermano que ya está en la presencia de Dios, R.C. Sproul, una historia que le sucedió cuando era estudiante universitario y su profesora de inglés, que era muy hostil, según R.C. Sproul, hacia el cristianismo, le preguntó enfrente de todo el salón: señor Sproul, ¿cree que Jesús es el único camino hacia Dios? Dice Sproul: sentí las miradas de todos en la clase, en mi contra. Me imaginé que estaba en serios problemas porque pues era la profesora, sí, era la que me calificaba, y me sentí en problemas ante la respuesta que iba a dar. Si decía que sí, me iban a decir que soy un intolerante, pero si decía que no, que Jesús no es el único camino hacia Dios, entonces iba a ser un traidor. Dice: así que en un inicio murmuré mi respuesta, pero ella insistió y me dijo: ¿qué dijiste? Y entonces le dije: sí, creo que Jesús es el único camino. Ella me atacó y dijo: es la declaración más arrogante, de mente estrecha e intolerante que he escuchado. Y R.C. Sproul dijo: para usted puede parecer eso, pero eso es la verdad, que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Así que el mundo, hermanos, puede concebir esta declaración como arrogante, ¿sí? Quiere que pensemos y que aceptemos el que puede haber 5 puertas para entrar al redil, hermanos, pero no es así. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha, reducida es la puerta, y angosto, reducido es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que llegan. Así que si tú quieres creer que hay 5 puertas para entrar al redil, o que se puede entrar por ese camino ancho de muchas líneas, ¿sí?, de muchos carriles, piensas que es una autopista de muchos carriles y te quieres ir por ahí, bueno, vete por ahí, pero no vas a entrar al redil. Vas a entrar a otro lado, pero al redil no vas a entrar. Hermanos, Jesús dice: si quieres entrar a ese lugar de seguridad, a ese redil, un lugar de confort, de descanso, porque para eso entraban las ovejas nuevamente, para descansar, dice Jesús, tienes que venir a través de mí. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados, ¿sí?, yo los haré descansar. Pero es a través de mí, hermanos. Dice más adelante: si alguno entra a través de mí, será salvo, y entrará y saldrá e irá a un lugar seguro y hallará pastos verdes. El ladrón, hermanos, no viene a menos que escale los muros. Juan 10:10 dice:
pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Dijo Jesús, para eso estoy aquí, para traerles vida. Esa vida que solamente está a través del otro lado de la puerta que soy yo. Así que, hermanos, aunque esto cause ofensa, el reino de los cielos, hermanos, el reino de Jesús es exclusivo. No es inclusivo. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermanos, que se haya dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay ningún otro camino, hermanos. Es así. No es que seamos arrogantes, hermanos. No es que seamos presumidos. No es que nos sintamos como los únicos, como la última coca del desierto. No nos sentimos eso, hermanos. Sino que hemos entendido, hermanos, que Jesús es la única puerta y el único camino hacia el Padre. No hay otro. Lo hemos vivido, hermanos. Lo hemos visto. Y Jesús lo ha dicho y nosotros creemos en eso, hermanos. Nosotros somos las ovejas. Somos vulnerables. Debemos ser sumisas como las ovejas. Debemos de depender del pastor, escuchar su voz, seguirle, porque necesitamos guía. Las ovejas sin guía, hermanos, van por cualquier lado. Necesitamos la guía. Necesitamos que nos sustente. Necesitamos de Jesús. Necesitamos pasar a través de esa puerta que es Él. Ir al Padre a través de Él y no de ninguna otra manera, hermanos. Si algunas personas pueden pensar que por sus buenas obras, ¿sí? por su buen comportamiento, porque se portan bien, porque ayudan a otros, esa es otra puerta, hermanos. ¿Sí? Esa es otra puerta, la puerta de la ley, ¿sí? Que ya vimos que no funciona, que está cerrada y que no se puede entrar a través de ella. Pero si las personas piensan que por sus buenas obras y quieren entrar por la puerta de la ley, pueden intentarlo, hermanos, pero debemos entrar. Debe ser nuestro deseo de entrar a través de esa puerta que no es la ley, sino es la puerta de la gracia. La gracia que nos ha sido dada por medio de Jesús, hermano. Él es la única puerta. Él es el único camino hacia el Padre. No crea eso, hermanos, de los salteadores, de los ladrones, que con ofrendas y con diezmos suficientes, como dijo el fariseo, sí, con eso va a entrar al cielo. Sí, no es con indulgencias, no es con pago de dinero. Eso lo tiene que hacer usted porque el Señor es digno de que le honremos y que le alabemos, pero no es mediante eso que se entra al cielo, sino mediante una vida de obediencia, yendo a través del Padre hacia el redil. Ese es el deseo de Dios, ese es el mandato de Dios, hermanos, que entremos a través de Él, lleguemos al Padre a través de Él y no de ningún otro lugar. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra, gracias por la vida que nos das, por tus bendiciones, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra dice que solamente hay un camino, solamente hay un mediador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por medio de y a través de tu Hijo Jesucristo y ese sacrificio maravilloso que Él ha hecho por nosotros. Ciertamente tu reino es así, es exclusivo, Padre, porque solamente podemos entrar a Él a través, mediante tu Hijo Jesucristo. Pero al mismo tiempo, esa declaración de Juan 3:16 nos da esperanza, Señor. Porque dice tu palabra que todo aquel que cree en Él será salvo. Y por eso enseñamos así y por eso predicamos así, rogando, Espíritu Santo, que tú hagas la obra. Tú, Espíritu Santo, que ha venido a habitar en nosotros, que has venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, haz la obra de hacer entender a aquellos que aún no te han recibido que Jesús es el único camino hacia el Padre.
Haz la obra, Espíritu Santo, en este día. Hemos proclamado la verdad de tu palabra, que Cristo es la puerta para el redil, es el camino para llegar al Padre y a la vida eterna. Ahora, Espíritu Santo, haz la obra en aquellos que aún no han aceptado entrar en el redil, en el rebaño del pastor perfecto Jesucristo. Te rogamos y te pedimos estas cosas en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.